RTVC Noticias del Mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sabemos que ustedes están pendientes del precio del dólar en el país. A esta hora, 12 en punto del mediodía, la divisa se negocia a esta hora en un valor de 4.879 pesos. Durante la mañana llegó un máximo histórico de 4.921 pesos y un mínimo de 4.840 pesos. Ampliación, por supuesto, de esta información en minutos. Vamos con nuestros titulares. Visitamos el albergue en donde permanece la comunidad embera en Bogotá. Viven hacinados y en condiciones precarias. Hoy llegaron las primeras ayudas. La alcaldesa de Bogotá denunció que mujeres y niños de esta comunidad son víctimas de explotación. Seguimos pendientes del estado de salud de los 14 policías heridos. 2 fueron intervenidos quirúrgicamente y otros fueron dados de alta. Me jalaron del cabello y me arrastraron todo el piso. Dramático testimonio de la mujer policía que fue agredida en una estación de Transmilenio. También hablamos con uno de los uniformados que fue golpeado mientras estaba en el piso. Informe revela que están disparados los cultivos de coca en Colombia. Entre el 2020 y el 2021 crecieron 43%. Se estima que en el país hay más de 204.000 hectáreas sembradas. Tiempos de paz en Buenaventura. En la ciudad, hace 37 días, no se registran actos violentos gracias a la mediación de la iglesia. El gobierno nacional inició la Mesa Regional de Diálogo. Emergencias por lluvias no paran. En Casanare, un puente se desplomó y en La Plata, Huila, hay inundaciones por la creciente del río Páez. Alerta en la vereda Gualilo de Santander. 7 perros fueron envenenados. Autoridades buscan al responsable. En el mundo, Reino Unido vuelve a quedarse sin primer ministro. Liz Truss duró solo 44 días en el cargo. En la región, Pedro Castillo, presidente de Perú, pidió intervención de la OEA. Asegura que hay intento de golpe de Estado contra su gobierno. En deportes, Linda Caicedo y Luis Díaz nominados a los premios Globe Soccer Awards. Y mientras el equipo femenino del Cali fue contundente en la Copa Libertadores y goleó, en el fútbol profesional colombiano Millonarios perdió y entró en crisis de resultados. ¿Qué tal? Bienvenidos, somos el noticiero de todos. Tras la grave situación de orden público vivida en el centro de Bogotá por el enfrentamiento entre los Embera y la policía, quedaron en evidencia las difíciles condiciones en las que viven los indígenas en la capital del país. Tenemos a nuestros periodistas en distintos puntos de la información listos. Ustedes están viendo en este momento en el centro de Bogotá, también en la clínica de la policía y occidente también de la capital del país. Iniciamos con Edwin Suá porque precisamente visitó uno de los albergues en donde permanece la comunidad aquí en Bogotá. Además, a esta hora se adelanta una reunión para definir la atención de la población vulnerable. Edwin Suá, ¿ya hay conclusiones? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, José, en este momento están reunidos todavía el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la alcaldesa encargada, secretario de Seguridad y secretario de Gobierno. Están reunidos en este momento, dicen que aproximadamente dentro de 15 minutos entregarán las declaraciones de este Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar nuevos hechos de lo que se registró ayer en esa jornada violenta registrada por RTVC Noticias. De otra parte, el albergue que usted estaba hablando, en la localidad de Los Mártires, centro de la capital colombiana, allí hay más de 1.000 personas, adultos mayores, mujeres en gestación y muchos niños menores de 5 años de edad. Visitamos ese lugar, difícil situación sobre todo de salubridad y hacinamiento. Esto fue lo que registró la cámara y el equipo periodístico de RTVC Noticias. El panorama no es para nada alentador. Las mujeres y niños hacen fila para abastecerse de los 2 tanques de agua limpia. El hacinamiento, desorden, malos olores y paupérrimas condiciones se encuentran en los 3 pisos de este predio. Ingresamos a uno de los cambuches improvisados, en donde habitan hasta 7 personas, en su mayoría niños y un joven en silla de ruedas. Aquí tenemos temas de VIH, tenemos tuberculosis. Alrededor de unos 180 niños han sido trasladados de forma prioritaria o de urgencia para centros hospitalarios, adultos mayores como tal también. Los fuertes aguaceros registrados las últimas semanas inundaron los pasillos y patios, complicando aún más la habitabilidad. Autoridades distritales reforzarán las visitas de funcionarios de todas las secretarías para la atención de esta población.
Muchas gracias, Edwin, y quedamos pendientes, por supuesto, de estos anuncios. Vamos ahora al occidente de Bogotá porque 24 personas resultaron heridas en los disturbios, entre ellas 14 policías que permanecen bajo observación médica. Stephanie Valencia, buenas tardes. Usted habló con ellos, ¿qué le dijeron? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues mire, el relato de los uniformados heridos es estremecedor. Nos contaron cómo por un momento creyeron que no saldrían con vida de los ataques y de la golpiza de la que fueron víctimas en la tarde y noche de ayer. Pues hablamos con los principales protagonistas de estos ataques. Ellos aseguran que agotaron todas las medidas de diálogo, que intentaron hablar con ellos, que intentaron mermar la furia de los indígenas, pero que no fue posible. Ellos aseguran que en ningún momento los atacaron, sino que una vez ellos hicieron presencia en el lugar fueron atacados. Pues bien, dentro de las personas con las que hablamos están la auxiliar de la policía que fue arrastrada del pelo en una estación de Transmilenio y también con el patrullero que fue tumbado de su motocicleta y atacado con palos en el suelo. ¿Recuerdan esta imagen? Un policía rendido en el suelo mientras es golpeado con palos y tubos de metal. El intendente Hernández iba con él en esta moto cuando los tumbaron. Mientras su compañero era brutalmente atacado, él también recibió una golpiza. Con un palos con puntas, los indígenas como a apuñalearme, a herirme. El casco que bien abrochado, lo tenía bien abrochado. Si ellos me quitan el casco me matan. Son policías de infancia y de adolescencia y entre lágrimas describe cómo sobrevivió. Yo soy policía de los niños. Entonces, unos indígenas así como que me miraban y como que yo les decía, mire, yo soy de infancia. Y eso fue lo que... Entonces, todo un poquito. Una auxiliar de la policía de 19 años que se encontraba en la estación de Transmilenio Museo del Oro fue golpeada por indígenas encapuchados por el hecho de portar el uniforme. Decían que la policía era de lo peor y como me vieron me iban a atacar, me jalaron del cabello y me arrastraron todo el piso. Se estaban dando patada y puño, en verdad. Me pegaron en los pies como en los hombros y en los brazos. Ver lo que yo vi en ese video, ver cómo cogieron a mi hija, la jalaron, la empujaron, la golpearon y sentirse impotente de no poder hacer nada. No, en verdad no podía ni gritar. Sentía miedo, temor, pensé que no iba a sobrevivir. En verdad pensé que no. Agradezco a Dios que tengo a mi hija aquí, está bien. Se lo agradezco a Dios, no a ellos, porque ellos me hubieran quitado media vida de la mano. Y así decenas de testimonios. El armamento de ellos son piedras, palos, todo lo que ellos pueden encontrar en la calle, ellos lo utilizan como arma. Todos coinciden en que la ciudadanía les salvó la vida. Los resguardaron de la furia de los indígenas que se tomaron el centro de Bogotá. Ante los hechos ocurridos, el presidente Petro visitó a los policías heridos y también se reunió con representantes de la comunidad en Vera en las últimas horas. John López, buenas tardes. ¿Qué soluciones fueron planteadas? Hola José Fernando, muy buenas tardes. Mire, pues después de la conversación que tuvo el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño con los representantes de la comunidad en Vera, fueron 3 las conclusiones puntuales que se entregaron al término de esta reunión. La primera de ellas es la entrega de las ayudas que, como ustedes ya observaron, comenzaron a hacerse efectivas esta mañana. La segunda es el seguimiento que hará el gobierno nacional a los albergues en donde se encuentran estas comunidades indígenas. Y la tercera es que de ninguna manera las comunidades indígenas utilicen la fuerza y la violencia para reclamar sus derechos. El presidente visitó a los policías heridos durante las protestas en el centro de Bogotá. Luego recibió a voceros de la comunidad en Vera para escuchar sus reclamos. Encontramos hoy una crisis humanitaria, una crisis que es ocasionada por la falta de agua. Semanas enteras, 900 personas en un edificio viviendo sin agua. La denuncia de los indígenas tuvo respuesta por parte de la alcaldesa Claudia López, quien además denunció la explotación de mujeres y niños indígenas en la mendicidad por parte de algunos líderes de esa comunidad. Bogotá ha aportado 9.000 millones en albergues, atención humanitaria, de salud, educación y alimentación de la población en Vera por 2 años. Es responsabilidad del gobierno nacional evitar el desplazamiento y garantizar el retorno. Agradecemos al presidente que al fin se asuma.
La reunión sirvió para lograr acuerdos. Hemos hecho un compromiso también enorme y es no acudir a la violencia como mecanismo para solucionar los problemas de la comunidad. Según la unidad de víctimas, se han realizado 5 retornos de la comunidad en Vera. El 1 de diciembre se retornaron 113 familias al departamento de Risaralda. El segundo se hizo el pasado 20 de diciembre, donde se retornaron 110 familias al departamento de Chocó. El tercero se dio el 1 de marzo, donde se retornaron 111 familias hacia Risaralda. El cuarto retorno se hizo el 9 de junio. 65 familias regresaron a Risaralda. Y un quinto retorno se hizo en los últimos meses con 139 familias hacia Risaralda y Chocó. Pues estaremos atentos, por supuesto, a las conclusiones del Consejo de Seguridad que se realiza a esta hora en la alcaldía. Somos el noticiero de todos y esta es una noticia en desarrollo. En cualquier momento volvemos con nuestros periodistas aquí en la capital del país. Y en otra región de nuestro territorio nacional, cerca de 300 indígenas de la comunidad en Vera Chamí realizan un plantón en la alcaldía de El Dobio, norte del Valle, como rechazo al incumplimiento de los acuerdos para el arreglo de las vías e infraestructura. Se tiene previsto que hoy lleguen alrededor de 1.500 integrantes a apoyar la protesta. Varios de los funcionarios públicos no han podido ingresar al edificio de la administración municipal. 11 minutos del mediodía y el dólar sigue sin freno. El precio de la divisa está cada vez más cerca de alcanzar los 5.000 pesos. Hoy llegó a los 4.900 pesos. Este jueves la cotización de la divisa en el mercado interbancario colombiano arrancó en 4.843 pesos. Durante la mañana la tendencia fue alcista hasta alcanzar su precio máximo histórico de 4.921 pesos, lo que prende las alarmas entre los analistas económicos. Y nuestras estimaciones apuntan a que por cada punto porcentual que se mueve el dólar al alza hay un impacto sobre la inflación de más o menos 49 puntos básicos. Es decir que si hay un incremento de 500 pesos, probablemente lo que tengamos es un impacto de 2.5% en la inflación hacia adelante. Y es que a lo largo de la semana la divisa ha venido registrando cifras máximas. Tan solo el martes 18 de octubre tocó techo al alcanzar los 4.743 pesos y el miércoles 19 de octubre alcanzó los 4.815. Una cotización tan importante como el precio del dólar repercute en la economía nacional, repercute en la economía financiera, repercute en la economía real. Con un dólar al alza, productos tecnológicos tales como electrodomésticos, celulares y automóviles aumentarían sus precios. Pero para un sector que es netamente exportador, como el sector cafetero, en donde el 90% de la producción va al exterior, pues por cada centavo y por cada dólar que exportamos recibimos más pesos colombianos. Factores como la inestabilidad de los mercados internacionales, el aumento en las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo y el impacto negativo del conflicto entre Rusia y Ucrania vienen influyendo en esta alza del dólar. El ministro de Justicia aseguró que dentro de la política de drogas que será propuesta por el gobierno Petro no incluye la legalización de la cocaína. Según el informe anual Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia 2021, los cultivos ilícitos aumentaron un 43%. El aumento del 43% representa un total de 204.000 hectáreas en comparación al año 2021, en el que la cifra fue de 143.000 hectáreas. Es una muestra visible y evidente del fracaso de la guerra contra las drogas. Se evidencia también que las vulnerabilidades territoriales han sido y siguen siendo factores determinantes. En cuanto a la legalización de la cocaína, el ministro Zuna dijo que en el gobierno Petro no está contemplada. Le aseguro que no vamos a legalizar el tráfico de cocaína. Hay propuestas, hay iniciativas, hay temas para la agenda política. Se puede hablar. La política de drogas estaría enfocada en el trato no penal de los campesinos cultivadores de hoja de coca. A los cultivadores, incentivos para que cambien de cultivo, incentivos económicos, sociales, políticos. Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo son los departamentos con el mayor número de cultivos ilícitos.
En Buenaventura, luego de un mes de cese de combates entre grupos al margen de la ley, iniciaron los acercamientos entre estos grupos y el gobierno nacional. Julie Purgarín, buenas tardes. José Fernando, muy buenas tardes. Pues de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya van 37 días sin actos de violencia registrados en Buenaventura, lo que fue calificado como una buena noticia para la región y para Colombia, que además representa una muestra de voluntad por parte de los grupos armados ilegales de que realmente quieren la paz. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, llegó hasta Buenaventura para establecer la primera mesa de diálogo en búsqueda de la paz en esta región que en los últimos años ha estado sumergida en un conflicto armado por cuenta de los grupos al margen de la ley conocidos como los chotas y los espartanos. Según la Unidad Nacional de Víctimas, Buenaventura es el municipio del Valle del Cauca con mayor presencia de población afectada por el conflicto armado. Yo creo que eso es lo primero, la caracterización. Luego vamos a sentarnos sobre la mesa, sobre los demás puntos. Estamos mirando también todo el tema jurídico, es muy importante. La mayoría de ellos tienen de captura y poder hacer la fuerte negociación de cómo van a salir, qué se les va a ayudar para que ellos puedan vivir. El obispo de Buenaventura añadió que estos diálogos se realizarán cada 15 días para avanzar en el proceso de paz y evitar que grupos al margen de la ley como las disidencias de las FARC o el ELN intenten invadir el territorio. El presidente Gustavo Petro participó en el Foro Iberoamericano sobre formalización laboral. En su discurso habló sobre erradicar la informalidad en el país, defendió su propuesta de reforma pensional y dijo que los contratos de prestación de servicio se deben acabar. En el mundo formal creemos que el contrato de prestación de servicios no laboral que encubre una relación laboral de manera mentirosa solo para sobreexplotar al y a la trabajadora debe pasar a la historia y que debemos volver a relaciones laborales pactadas. El mayor general retirado Henry William Torres Escalante y otros 17 exintegrantes del ejército reconocen su responsabilidad por falsos positivos ante la JEP. El general aceptó los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas. El pasado 14 de julio la JEP imputó y llamó a reconocer su responsabilidad en el asesinato de 296 personas en 212 eventos ocurridos en diferentes departamentos. Por las fuertes lluvias hubo pérdida de la banca en la vía La Plata-Insá. La creciente del río Páez en Huila generó la emergencia en las últimas horas. Iniciamos un recorrido por nuestras regiones. A mis espaldas se encuentra el arroyo Alférez, afluente que tiene su nacimiento en la alta montaña de los Montes de María y que circunda todo el Carmen de Bolívar. Y a su paso por este sector, el barrio La Floresta está generando zozobra por la alta erosión que está presentando en una de sus orillas y que ya amenaza en llegar a más de 200 casas. Por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, el río Cauca se desbordó en el kilómetro 68 entre Obando y La Victoria. Mientras tanto, en Cartago hay alerta por el aumento del caudal del río La Vieja. Autoridades y organismos de socorro monitorean los afluentes en el Valle del Cauca. En el Casanare declararon 6 meses de calamidad pública por el colapso del puente que se encuentra sobre Río Ariporo, que se había anunciado desde hace más de 16 años. El desplome de este viaducto ahora tiene a los habitantes, ganaderos y agricultores en apuros, pues de ahora en adelante tienen que realizar transbordos a través de un buggy. Los organismos de socorro de Caldas activaron un plan de atención en Marmato. Las fuertes lluvias generaron el desbordamiento de la quebrada Pantanos en el Puente de la Virgen. Otros 4 municipios reportan emergencias. 12:18 minutos del mediodía y a esta hora ha concluido ya el Consejo de Seguridad aquí en la capital del país y la alcaldesa encargada, Edna Bonilla, entrega los detalles. ¿Cuál va a ser la decisión para atender la situación de orden público en la capital del país y también a la comunidad de Envera? Hacerles un homenaje a ellos, un agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros, por cuidarnos y por siempre procurar el diálogo. El próximo 21 de octubre se cumplen 40 años del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ese es el tema de nuestro informe especial esta semana en RTVC Noticias. Hoy la primera entrega. El premio Nobel es una cosa que le sucedió a Colombia, que le sucedió a la América Latina, que le sucedió al mundo. Aquí en esta casa nosotros seguimos siendo los mismos.
próximo 28 de octubre el Reino Unido conocerá el reemplazo de Liz Truss como primera ministra, luego de su renuncia a poco más de un mes ocupando ese rol. Dice que la decisión es consecuencia de la falta de cohesión en el gobierno, con la dimisión de varios ministros y el rechazo de su plan económico. En el cargo, pero no en el poder. Era tan solo uno de los encabezados de prensa en la víspera del nuevo traspié político del Reino Unido. Dada la situación, no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. He hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que dimito como líder del Partido Conservador. Y es que fueron apenas 44 días, 1056 horas las que esta mujer estuvo frente a toda una nación. Liz Truss no consiguió ser la dama de hierro que prometía. La falta de nitidez en su plan para capotear la avasallante inflación y más dificultades de país fueron superiores al impulso que de la diplomacia la ubicó en el 10 de Downing Street. Espero que el Reino Unido pueda volver a encontrar la estabilidad. Eso es bueno para nosotros y bueno para nuestra Europa. La mirada expectante del vecindario, ahora que la última primera ministra con beneplácito de Isabel II cae y que ratifica a la economía como el hueso duro de roer para quien lidere a los británicos, empata con la espera de 8 días que tendrán para conocer a la nueva cabeza de su gobierno. En Perú aumenta la crisis política. Pedro Castillo pidió a la Organización de Estados Americanos que atienda la situación democrática en su país y dice que hay fuerzas en su contra orquestando su salida del poder. Desde dentro o desde fuera, Perú entrega la misma imagen, la de una estabilidad esquiva y la de una permanente idea de salida de quien lo comanda. Pedro Castillo apela a que la región pose la mirada sobre sí mismo como recurso para permanecer. Mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales. Pero mientras la Organización de Estados Americanos dispone de su Salón de las Américas en Washington para atender la solicitud de Castillo y examinar la crisis constitucional y política de ese suelo de los Andes, en su seno, fuerzas presionan al mandatario. Este material probatorio que sustenta la denuncia constitucional tienen el número de aproximadamente 190 elementos probatorios. El Ministerio Público resalta que es la primera vez en la historia peruana que se descifra si un presidente en ejercicio, sus ministros y algunos diputados son piezas de una estructura criminal. Por su parte, el llamado a la OEA del maestro, hoy presidente, es el segundo que hace en los 450 días que ha estado al frente del Perú. A pesar de las dificultades existentes en el tapón del Darién para la travesía de miles de venezolanos que quieren llegar hacia los Estados Unidos, los migrantes no desisten. Sus testimonios son reflejo de la crudeza de la experiencia. Las exorbitantes cifras que aglutinan a aquellos venezolanos que, como si se tratara de una brújula, no retiran su mirada del norte y, acumulando un paso tras otro, intentan conquistarlo, tienen rostro, cuerpo y es el de ellos. Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie, de verdad que no. La espesura, la exuberancia, pero también la fatiga que ese nodo geográfico en el que transiciona la tierra colombiana de la de Panamá es casi el portal más exigente a nivel físico y emocional para estos caminantes. Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente, corriente, eso fue horrible. Los trotamundos de la migración moderna, los conquistadores de a pie de las Américas de origen venezolano, desoyen si la Casa Blanca reinventa la norma que ataje su meta en los kilómetros finales de su travesía, la franja donde México y Estados Unidos son casi lo mismo. Si ya pasé lo más difícil, ya no me queda mucho. Tengo que seguir intentándolo. Jamás se habían dado tantos pasos en el tapón del Darién, ni había sido tan concurrido, y hoy de selva se vuelve bisagra y escenario de esta realidad. Mientras la ley marcial dictaminada por Vladimir Putin en las 4 regiones ucranianas que anexó empezó a regir a partir de hoy, el suelo del país en guerra se impone al racionamiento de energía voluntario, al menos un 20% como medida preventiva ante la afectación que han sufrido sus infraestructuras eléctricas derivadas de la arremetida bélica de Rusia con drones kamikaze, al menos 300 ataques. El pueblo ucraniano recibió el premio a la libertad de conciencia que entrega Europa, reconociendo la resistencia que han tenido en estos 8 meses.
hablemos de deportes. Deportivo Cali logró la segunda goleada histórica de un equipo colombiano en la Copa Libertadores femenina. Las azucareras vencieron, atención a esto, 10-1 a Always Ready de Bolivia y ya conocen a su rival en cuartos de final. No habían pasado 2 minutos de juego y el Cali empezó lo que sería una jornada de goles. Tatiana Ariza, Farlín Caicedo con doblete, Viviana Costa con triplete, Manuela González, Ingrid Guerra y Manuela Paví hicieron del 10-1 una goleada histórica. Hicimos 9 puntos de 9 posibles, gloria a Dios el equipo respondió de la mejor manera, las oportunidades que tuvimos fuimos lo más efectivos posible. Este resultado solo las fortalece porque ahora su rival es Ferroviaria, uno de los equipos más tradicionales del fútbol femenino de Brasil. Intenta jugar por el piso, darle buen control y manejo al balón y al juego mismo, y que eso lo hace un equipo pues agresivo, un equipo peligroso. Fueron campeonas de la Libertadores del 2020 y el técnico Ortiz las ha estudiado. Que el equipo mentalmente está muy fuerte, lo venimos comprobando partido a partido. Alguien por ahí en un tiempo me dijo que los equipos grandes se construían era así, cuando se iba encontrando poco a poco, y creo que el equipo viene en alza. Este sábado el Cali tiene un nuevo reto y saben que se tienen variantes y la mentalidad para seguir avanzando 1 milímetro por día buscando la gloria eterna. Y sigamos hablando de cosas que nos hacen sentir orgullosos. Linda Caicedo y Luis Díaz fueron nominados a Mejores Jugadores del Año por los Globe Soccer Awards. Luego de un gran 2022 para los dos delanteros colombianos, la organización los ha incluido en la lista de los mejores del mundo, no solo por el rendimiento con las selecciones Colombia, también por lo hecho con sus respectivos clubes. La gente puede votar ya mismo en www.globesoccer.com, así que ustedes muy pendientes para que apoyemos a nuestros colombianos a votar por los dos. La selección Colombia femenina de fútbol se prepara para el duelo ante Tanzania en el Mundial de India. El técnico Carlos Paniagua confía en el trabajo de sus jugadoras, quienes el miércoles tuvieron trabajo de recuperación, disfrutaron de la playa y tuvieron actividades de integración. Hoy el equipo hizo trabajos tácticos y hubo charla de motivación. Deportivo Pereira y Bucaramanga vencieron a Millonarios y Medellín respectivamente en los partidos aplazados de la Liga Colombiana. Matecañas y Leopardos se metieron en la pelea y apretaron la definición de los cuadrangulares. Este gol de Leonardo Castro demostró que Millonarios está en crisis y además los matecañas se metieron en los 8. Fue valiente cuando lo pudo ser. Contamos con una gran noche también de Arlen, al cual tenemos que darle mucho crédito. Y tras 6 partidos se le acabaron los ahorros al equipo de Gamero. Yo no sé qué está pasando, pero si algo estoy muy seguro que futbolístico no es. Lo tengo claro, porque por muy mal que juguemos, por muy mal que crean que juguemos, hermano, por lo menos merecemos hacer un gol. Medellín tampoco hizo la tarea en casa. Son de esos días donde por alguna u otra razón el balón no entra y se empieza a llenar uno un poquito de ansiedad. Y le dio vida al Bucaramanga, que con goles de Gustavo Torres y el infaltable Dairo Moreno está cerca de los puestos de privilegio. No solamente a veces es ganar, sino también de la forma como uno gana, y creo que fue lícita nuestra forma de ganar. Nos tuvimos que defender. Se apretó la tabla. Entre el segundo y el 13º hay apenas 4 puntos de diferencia, pero solo 8 podrán estar en la pelea por la estrella de fin de año. Sigamos a oportunidades, atentos porque hay más de 150 vacantes para enfermeros que quieran trabajar en Estados Unidos. Les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.sena.edu.co, de clic en la pestaña Personas y seleccione e inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en convocatoria de empleo en Estados Unidos para enfermeros. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como contar con licenciatura o especialización en enfermería, tener mínimo 1 año de experiencia y un manejo avanzado del idioma inglés. Atentos, el contrato laboral es por 3 años y será en ciudades como Nueva York, Arizona, Massachusetts, entre otras. Recuerda que tiene plazo de aplicar hasta el 31 de octubre y mucho ojo, el salario oscila entre los 20 y 28 millones de pesos mensuales. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Mucha atención que hace pocos minutos se conoció que fueron enviados a la cárcel 17 de los 19 integrantes de la banda criminal denominada El Tren de Aragua, señalados de ser los responsables de homicidios selectivos y venta de estupefacientes en las localidades de Bogotá como son Bosa, Kennedy y Santa Fe. En poder de las autoridades hay más de 300 evidencias con las que esperan condenarlos en el juicio. El sueño de mi vida no era ganarme el premio Nobel, sino ganarme un concurso de belleza. RTBC Noticias del Mediodía.